Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar en un programa dedicado a la poesía y dedicado a la poesía no exclusivamente editorial o de libros, sino algo que no suele ocurrir en Uruguay, que es una revista dedicada a la poesía. Vamos a darle la bienvenida a su director, gestor, editor, Diego Rodríguez Cubeli. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Bien, acá andamos. Ya hablamos de la otra vez del anterior número, ¿no? Así es, sí. Y Sitio de Poesía se llama la revista, y vamos a darle la bienvenida también a uno de los colaboradores de Sitio de Poesía, Juan de Marsilio. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Bárbaro. ¿Andás bien? Bien. El poeta y el reseñista Juan de Marsilio, que es muy prolífico reseñando, es una máquina de reseñar, así impresionante la velocidad, en serio, que tenés para hacer reseñas literarias, poéticas, es sorprendente. No digas eso porque la gente va a creer que reseño sin leer el libro. No, sí, bueno, no, leer rápido el libro, pero te quiero decir que no solamente trabajás en el país cultural, ¿no? En el suplemento cultural, sino que en varios espacios, ¿no? Es cierto que en esos espacios en general te dedicas más a la poesía, ¿no? Eso sí. Espacios como el blog El Montevideano, ¿no? ¿Cómo es? El Montevideano Laboratorio de Arte. Diego Cubeli, recordarnos un poco de cómo es el proyecto, en qué consiste el proyecto del Sitio de Poesía. Digo porque hace poco alguien me estaba preguntando y no supe exactamente. Sí. Bueno, en realidad es muy simple y no tiene nada de nuevo, digamos. Es una revista de poesía, preferentemente de poesía uruguaya, que se edita en papel, como históricamente, como se hacían antes con la revista, y también y se difunde por la web, ¿no? Y bueno, ese es el proyecto. No tiene líneas de publicación ni nada, ni una mirada especial. Como tiene un director que vengo a ser yo, bueno, un poco obvio, ahí está la mirada, pero eso no quiere. Pero lo que yo no supe responder, y por eso te pregunto, es: esta revista sale en papel, ¿qué pasa? Cuando se agota, ¿se sube a la web? O a los 2 meses? A los 3 meses? Cuando es un tiraje muy corto, porque en realidad no se precisa mucho para los lectores que hay, y cuando se termina ese tiraje, se larga en la web. Y ahí viaja por muchos lados. ¿Y la web aquí no figura o sí figura la web? No, en realidad se difunde por Facebook, porque está la página de Facebook de la revista, y por Instagram, todas estas nuevas. O sea que es por Facebook, Sitio de Poesía. Claro, en y ahí se cuelga el enlace a la revista y se puede abrir. Perfecto. Y se sube la revista como si uno la tuviera en papel. Correcto. Pero digital. Subís el PDF, digamos, de la revista. Sí. Bueno, en este caso hay poemas, yo no sé si son inéditos o no, de Víctor Cuña. ¿Sí? ¿Son inéditos? Sí, son de un libro que él está preparando, que ahora ya no sé, lo último que me dijo era que eran sus obras completas, pero no sé si es antología o son obras completas, y además con poemas inéditos. En este caso, Víctor Cuña, un poeta que tuvo una trayectoria muy interesante, pero que durante, yo creo que décadas, estuvo en silencio, ¿no? O sea, no lo publicó. Último que publicó fue en el 98. Sí, ¿no? Cuadernos de Nueva York. Si no me equivoco. Pero vos fijate, además, Diego, que a los que somos de mi generación nos pegó muchísimo un libro que sacó él en el 84, si no me falla la memoria, Artificio con doncella, en aquella colección de Arca que había. Y que tiene un dibujo del Bocha adentro, ahora me acuerdo. Sí. Qué memoria, Diego. Y bueno. Porque vos sos una máquina de leer y de investigar. Yo lo recuerdo porque fue un libro que me pegó muy fuerte a mí cuando me estaba formando y ni pensaba en escribir poesía todavía. Claro. Porque yo pensé que realmente hacía más tiempo que Víctor Cuña no publicaba. 20 años son años, está 98. Por el manejo. Claro, casi 20 años, sí, de alguna forma sí. Que Víctor Cuña estaba vinculado, digamos, a ese grupo, Elder Silva, ¿no? Luis Pereira, Alejandro Michelena, en fin, y que todos más o menos siguieron produciendo. Hay poemas de Jorge Arbeleche que también son inéditos de un libro que pienso que irá a salir. Cuaderno de las conjugaciones. Si no este año, próximamente, no sé. El cuaderno. Tenés razón, estoy mirándome acá, de Víctor Cuña, que dice que el último acá es 1980. No, hay otro más posterior, porque es el libro de Hilanda, y debe ser más seguro que
Ah, porque aquí también el libro... Sí, Cuaderno de Nueva York. Cuaderno de Nueva York, 1998. Hay un detalle de Sitio de Poesía que tendría que haberlo dicho, es que como es una revista seria, al final hay una especie de bibliografía de cada uno de los intervinientes, los participantes. Hay una sección que se llama de archivo. Exacto. La idea de esa sección es, la palabra no es rescatar, pero sí poner a consideración poetas que de repente están medio olvidados o que publicaron poco y que los libros quedaron por ahí, que pueden estar en alguna biblioteca, pero que no han circulado mucho. Por ejemplo, en el primer número, que ya lo conversamos acá, publicamos poemas de Silvia Herrera, y en este número... Es cierto, Silvia Herrera, que jamás lo había oído. Claro, yo, y en este número salieron me pareció muy interesante. Poemas de Luis Hierro Gambardella, que también publicó 3 libros, y bueno, es conocido por otras actividades y no como poeta. Claro, como político, ¿no? Claro, político, claro. Embajador, ¿no? Luis Hierro. No sabía que había publicado 3 libros de poesía, nada menos. Repasemos. Virtudes heroicas de 33, no, pues 4 libros publicó. Claro. Aquí Sí. dice... Y se lo publicó en Cuaderno Julio Rey. Claro, claro. Estamos hablando de Luis Hierro. Luis Hierro Gambardella. Claro. Aquí dice Desnuda Voz, Pablo Antipablo, La luz no sabe que ilumina. Aparecen 3. Y hay un cuaderno de los Claro. de aquella colección Cuaderno Julio Rey Reisig de los años 50, que él publicó algo sobre su pago. Es un librito finito, pero muy ¿De muy poesía fuerte. también? Sí. De poesía. Publicó otras cosas, libros Claro. de anécdotas, de ambiente literario. Ah, mirá, no lo conocía. Sí. Bueno, fue diputado, senador, embajador, ministro de Educación, de Agricultura, y bueno, es el padre. El padre de Luis Hierro. De Luis Hierro López. Bueno, también aquí hay un tal Juan de Marsilio. Que hace lo que puede, Sí, pobre. docente de literatura, periodista cultural y poeta. Y vos estás encargado de qué aquí, Juan, en este caso, los versos y el olvido. A ver, el asunto es este, lo hablábamos con Diego, en la misma conversa en la que se manejó el tema de Hierro Gambardella. El país produce muchos poetas, olvida a muchos poetas, es algo natural. No siempre se hace con maldad o por crítica aviesa y malintencionada de una generación hacia otra. Y no produce, sobre todo en los últimos, diría, 20 años, una cantidad notable de lectores de poesía. Pero aún para los pocos que leen poesía, y sobre todo que leen poesía pensando en algún momento ponerse a escribirla, el acercar poetas de otros días que hicieron cosas, que influyeron, puede servir para que vayan eligiendo esa tradición personal que cada escritor nuevo se tiene que hacer. Pues no hay receta para eso. Entonces, si bien en la primera entrega de los versos y el olvido, la parrafada no habla tanto de la poeta Selva Márquez. En este caso de Selva Márquez. Lo que hace es presentar la idea de la sección. Es decir, a mí me pasa lo mismo, no sé si es rescate el verbo, etcétera, es rescatar el verbo, pero en sucesivas entregas ya no presentará tanto la intención, sino que ahondará un poquito más en lo que fue ese poeta. Y en lo que impactó en su momento. De alguna forma, esta idea de rescate o de buscar gente que ha sido olvidada o que no está en el candelero, claramente Luis Hierro Gambardella, claramente yo nunca había leído nada de él. Claramente, vamos a ser claros, La luz no sabe que ilumina es un libro excelente de punta a cabo. Mirá. Sí. Bueno, salió en esa misma colección de Arca también. Sí, claro, lo que te decía era que ese movimiento es general en toda América. Me pasó a mí, digamos, de pasar, entrevistar poetas chilenos o que en concreto Hernán Montesinos, que él me comentaba que era a raíz de, según su visión, que a raíz de Internet, en los años 90, para aquí, digamos, lo que era el canon deja de ser tan firme, y en todos lados, en Paraguay, en Chile, en todos lados se están encontrando poetas que por H o por B, digamos, no quedaron y se están, digamos, trayendo a la luz, ¿no? Y se publican en Internet o se rescatan. Es un medio que ayuda mucho. De paso, lo que vos decís
permite concluir que no solamente fueron malvados los del 45 y aquí. Claro, no, sí. El proceso ese de que los poetas de una generación se olvidan porque vienen otras generaciones, claro, parece ser natural y sin maldad, o sin mucha maldad, o no solo por maldad. No, y también Internet, o los tiempos que estamos viviendo, no solamente para la literatura, da una, no sé, bueno, debe haber razones sociológicas profundas, la idea de cierto como conservacionismo, de decir, mirá esto que se utilizaba en 1920, mirá este librito que tal cosa, o a veces se habla de oficios o de rescate, claro, digamos, hay una especie de que, atención, muchas veces los rescates duran lo que un lirio, ¿no? O sea, pero bueno, de alguna forma traen, digamos, de la oscuridad de los tiempos. En este caso, lo que trae en la revista Sitio de Poesía Juan de Marsilio es Selva Márquez, que yo te contaba fuera de micrófonos, la escuché básicamente por el poeta Eduardo Espina, que vive en Estados Unidos. ¿Por qué me quedó mucho? Porque él dijo que para él era la gran olvidada del Uruguay, que para él era la mejor, o digamos la que más lo había impactado. Obviamente tiene que ver con la tradición personal, claro, de cada uno, claro, ¿no? O sea, la idea de que el poeta, digamos, como en otras artes, no descubrir cada uno el agua tibia de nuevo, ¿no? Sino darte cuenta que por más que tenés vos un perfil, un estilo, reconocerte que había líneas en el país, ¿no? Sí, de eso se trata. Y Selva Márquez es un caso particular, además, porque publicó 3 libros y después pasó toda la vida, que fue el último libro, ahora no me acuerdo en qué año fue, creo que en el 40 y algo. 41. Y murió en el 81, creo. Uh-huh. Y publicó algún cuento en Asir. Y poemas en revistas. Y algún poema en revistas, pero no publicó el libro. Después salió un libro en Banda Oriental de cuentos. Uh-huh. Y bueno, pasó ahí. Y siguió escribiendo. Pero bueno, incluso es reconocida por varios poetas, como, ¿no? Pero bueno. Aquí dice que hay un estudio de Tatiana Oroño sobre ella, Selva Márquez, la ciudad del tiempo en cautiverio. Bueno, y esa es la otra cosa que se busca hacer, es decir, darle al lector los abordajes críticos que la revista traiga, yo sé, la reseña de Ojeda, que para mí es valiosísimo el trabajo que hace, pero también remitirlo a otras fuentes de acercamiento, de crítica e interpretación, algunas de ellas incluso disponibles en la web. Uh-huh. Eso hay que hacerlo. En este caso también hay una investigadora que la entrevistamos aquí, que vive en Estados Unidos, Mabel Moraña, uh-huh, que también publicó Estado en América Latina y también está en Internet, junto con María Rosa Olivera Williams, que creo que también pasó por aquí. Son investigadores que viven allá en Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Exportamos eso. Exacto, y que son que escribieron sobre Selva Márquez. Reitero, para mí, bueno, a través del Sitio de Poesía la pude leer, y sí, es una poeta que, como decía Diego Cubelli, editó Viejo Reloj Cuco en 1935, 2 en 1936, y El Gallo que Gira en 1941, y después El Silencio. Sí. Claro, vos decís El Silencio. Walter Rela, en una antología de poesía que hizo, el final Walter Rela, decía que directamente el 45 la había atropellado. Yo no voy a decir eso porque yo no estuve. Uh-huh. Y de nuevo, un poquito lo que decías vos, a raíz de cosas que pasan en otros países, parece ser un movimiento natural que cada nueva generación corra con mayor o menor amabilidad a la que había antes. Pero lo que ocurre ahora es que precisamente esos cánones que estaban tan fijos, ¿por qué nadie accedía a la publicación? ¿Por qué? Porque había todo un filtro. ¿Por qué? Porque había todo un status quo más o menos estable, estamos hablando. Nunca fue eso como una pirámide estable, nunca fue. Pero que ahora eso se convirtió en un terreno muy resbaladizo. Porque Internet lo ha cuarteado. Entonces, claro, porque Internet ha logrado ese acceso y saltarse todas esas aduanas, esos aduaneros, y entonces lo que ocurre es, en el presente ocurre que hay una gran profusión de poetas, pero también hacia el pasado empiezan los rescates, lo cual lleva, por un lado positivo, pero por otro lado, puede ser negativo en el sentido que complica mucho el panorama. Claro, ¿no? sí. Hacer su panorama.
Sí, y además, en particular, en todos lados hay, ¿no? Pero en Uruguay, que siempre ha sido un lugar que está lleno de poetas y que han sido reconocidos. El otro día, ahora me estoy acordando de Orfila Bardesio, Sí, que, que yo también publicamos en Lo que vendrá, que era la otra revista anterior, que bueno, que era muy reconocida por Cortázar y bueno, y también es otra poeta y está lleno. Orfila Bardesio sí que era una poeta, digamos, de la generación del 45, pero de alguna forma también vinculada con Susana Soca, bueno, pero también se decía un poco marginada por los grandes grupos del 45. De todas formas, la gran pregunta que yo haría para Uruguay y para ellos, para Juan de Marsilio y Diego Rodríguez Cubeli, pero la vamos a dejar para el bloque siguiente, es ¿cómo Uruguay produce tantos poetas y sin embargo hay tan pocos lectores de poesía? Amigos, después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, estamos conversando en La Máquina de Pensar, aquí por Radio Uruguay, con dos poetas en torno a esta revista Sitio de Poesía, que se va a presentar el sábado 17 de marzo, y que ellos son Diego Rodríguez Cubeli y Juan de Marsilio. Se va a presentar en el Museo Nacional de Artes Visuales esta revista, y va a haber toda una movida generada por, supongo yo, o pergeñada por Rodríguez Cubeli. Sí, no queda más remedio. Sí, ahí, bueno, van a ser 2 horas porque ahí el museo cierra temprano, es lo que tiene, entonces empezamos a las 6 de la tarde, trataremos de empezar lo más puntual posible. A las 18 puntual. A las 18 puntual, y bueno, y ahí se va a presentar la revista, y va a haber músicos, va a haber música variada, y además poetas que, bueno, leerán algo, o va a ser así espontáneo. O sea, no va a ser muy planificado. Pero va a haber músicos, y bueno, vos sos de bandoneonista. Sí. ¿Se va a tocar solo tango? No, va a haber de todo. Todavía estamos armando los invitados, pero sí, la idea es que va a haber música variada. Perfecto. Yo dejé planteada una pregunta que puede parecer muy inocente. Yo creo que no es inocente. ¿Por qué en Uruguay se produce tantos poetas y sin embargo hay tan pocos lectores de poesía? Me reitero a que siempre es necesaria una retroalimentación, y voy a comentar algo que las 2 o 3 veces que hablé con Eber Raviolo, las 3, porque le planteé varias veces, no una sola, cómo Banda Oriental publicaba poesía y dejó de publicar. Y entonces él, la respuesta siempre que me dio sistemática es: lo que pasa es que ellos no se leen entre ellos, porque si se leyeran entre ellos se podría hacer una edición de 200 ejemplares, dice, y se asegura eso y ya quedaría. Esa era la respuesta de Eber Raviolo. Atención, yo se las pregunto a ustedes, Juan de Marsilio, Diego Cubeli, ¿por qué les parece que habiendo tanto poeta y tanta producción hay tan pocos... No, hay tan pocos lectores de poesía? Bueno, lo primero es que no sé si hay tan pocos lectores, porque no sé cómo medirlo eso tampoco. Si es por las ventas del libro, bueno, los poetas somos muy de regalar los libros. Es como una seña de si te regalan un libro es porque es poeta. Somos de garronearle los libros. Somos de garronear. O de cambiar figuritas, claro, como decía Agamenón Castellón. Claro. Y después, no sé en realidad por qué, cómo medir la cantidad de lectores. Sí es cierto que hay muchos que de repente no están actualizados o no le importa qué es lo que están haciendo el que tiene al lado. Eso, en algunos pocos casos, conozco gente que sí que está interesada y vos decías que, digamos, lo normal o lo mayoritario es lo otro, digamos, claro, no interesarse o no comprar tanto. Porque yo... Pensá que es un caos, es una selva, es una profusión. También. Entonces, si yo fuera a leer, y con todo lo que respeto la opinión del finado Raviolo, que algo sabía porque estaba de varios lados del mostrador al mismo tiempo, si yo fuera a leer todos los libros que publican los poetas uruguayos en un año,
mi mujer me dice, bueno, sobre todo si lo fuera a comprar y tener en casa, o los libros o vos, no hay espacio para dos bultos. Primero eso. Y segundo, la otra cosa que tenemos que ver es a ver cuándo fue, si es que fue, el tiempo en que los poetas uruguayos vendían muchos ejemplares de sus libros. Porque a veces idealizamos mucho. Bueno, puede ser, sí, pero también es cierto que hubo una época que Banda Oriental tenía digamos, colecciones, entre otras, incluso dirigida por Bocha Benavides. Y también, pero y ahora lo que estás haciendo está bien, digo, Juan de Marcillo, estás comparando al Uruguay actual con el Uruguay del pasado. También se podría comparar el Uruguay actual con otros países donde hay lectores y donde, hay por ejemplo, circuitos que funcionan donde se lee, por ejemplo, y van 100 personas a escuchar a un poeta o 500 personas a escuchar a un poeta. Eso es cierto. Y aquí... Incluso en contextos como Colombia, asignado por el narcotráfico, la guerra, y hasta casi como respuesta a eso. No, en Colombia hubo un apoyo estatal explícito a la cultura, y yo viajé a Bogotá y realmente ahí se nota cuando un Estado está apoyando, desde cartelería hasta museos, desde todas partes está apoyando la cultura como una vía, digamos, y no solamente de ese gobierno, sino de todos los gobiernos. Colombia es una exageración, claro, porque yo he visto a Luis Bravo leer frente a 2.000 personas, ¿no? Yo creo que hace falta una cabeza o varias con el interés de que se difunda y que se venda y todo eso. Por ejemplo, si pensamos en la famosa historia de Nancy Bacello, cuando salían los libros populares de Delmira Agustini, que se pararon en una esquina y no me acuerdo ahora cuántos fueron que vendieron en una tarde, eso se podría pensar de reeditar esas experiencias. Ahora, el caso particular de Nancy Bacello, si fuera ahora, en este momento, yo no sé si eso se podría hacer, porque se ha complejizado tanto que es dificilísimo, porque tenés que atender muchísimas cosas de difusión, de todo, que antes capaz que era más fácil. Ibas a una imprenta, cuidabas el diseño del libro, hacías una ficha y salías y... No, o también te digo, estamos hablando simplemente, ¿no? Pero también la idea de concentrarnos en pequeños lugares, pequeños círculos, ¿no? O sea, nosotros no sabemos, yo no sé por lo menos, si no hay lectores de poesía en distintos departamentos del Uruguay, o si en el norte de Montevideo no hay lectores de poesía, porque, digo, todas las... Pensar lo que está haciendo Dos Santos en tu área de origen. En Fray Bento, exacto. Sí, pero, por ejemplo, todos los ciclos de poesía son en la costa, digamos. No sé si podría o no haber, digamos, en el norte de Montevideo, no lo sé. Digamos, son como preguntas. Yo me acuerdo de haber entrevistado, haber conversado con Amanda Berenguer, y bueno, estamos hablando de Amanda nada menos, y ella decía que el recuerdo máximo que tenía como poeta era en Chile, que ella había salido a un balcón y había visto como 2.000 personas saludándola. Digo, porque a ella jamás le había ocurrido aquí, ¿no? No, claro. Ahora, hay algunas cosas. Vos mencionabas Internet. Internet, por ejemplo, yendo al tema de vender el libro de alguien, genera muchos vínculos de poesía gratuita. Claro. Es una enormidad lo que podés leer sin pagar. Para empezar eso. Para seguir, hay un lío con mi otro oficio. Yo no sé si estamos teniendo la didáctica adecuada para acercar a la gurizada a la poesía. Y hasta si querés, es más, creo que no estamos teniendo la didáctica adecuada. Si muchas veces lo hacemos cazar figuras retóricas en un texto, pero es como si hiciéramos la autopsia de lo que antes había sido un poema. Sí, una anatomía. Y eso no está bueno. Porque el poema es un animal vivo, no es. Claro. Y la otra cosa es que hay mucha poesía que ha migrado a la canción, la de formato más popular en el menos bastardo sentido del término, la más sencilla pero de calidad, está en un montón de letristas uruguayos buenos, y no son uno y dos. De todas formas, yo te diría, digo, un poco, porque señalaste vos el tema de la educación, el sistema educativo, no parece muy permeable a la poesía actual y a los poetas actuales, en un país que es de cercanías y donde hay tantos escritores, tantos poetas que te irían gratis a un liceo, o cantautores que te irían gratis a un liceo, y esa no hay esa membrana, digamos, para pasar rápidamente, sino que realmente muchas veces se reiteran
no solamente poetas consagradas como Juana, sino que el mismo poema de Juana, digamos, ¿no? Los mismos poemas de Juana, una y otra vez. Cuando uno después la conoce a Juana de Ibarburu, me pasó la última vez que leí Azor, y es un librazo. Quedé azorado, es un librazo. Discúlpenme el chascarrillo, quedé azorado de la fuerza y la potencia que tiene ese libro de una mujer que está enamorada, ¿no? No, pero aún lo más socorrido de Juana, Las lenguas de diamante, todo él. ¿Cuánto hay de percepción de los textos, digamos, peyorativa, porque los profesores te aburrieron con eso, insistieron con eso, hacían un enfoque formulario? A mí que me perdonen, La Hora es un señor poema. Sí, de acuerdo. Rebelde es un señor poema. Sí. O el de Escándalo. Por eso Rebelde, sí. El Rebelde, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Puse ese ejemplo simplemente para decir. Y hay otra cosa que ocurre, yo veía en Buenos Aires, porque todo el mundo habla del gran mercado que es Buenos Aires, y una frase muy socorrida aquí es: somos pocos, muy socorrida. Yo creo que es una mentalidad empequeñecida más que somos pocos. Y yo veía la movida que hay en Buenos Aires, y editan la misma cantidad de libros. Es decir, editan los tirajes son de 200 ejemplares, claro, o hasta de 100, y después se van reproduciendo. Y sin embargo, uno ve que hay, bueno, no solo ciclos, sino que hay movidas delante frente a una librería, digamos. O sea, no hay tantas disquisiciones en cuanto a, si me pongo acá en esta librería, estoy beneficiando a tal o a cual. Por favor. Sí, es así. Por favor. Esa es una de las desventajas de ser pocos y conocerse. Somos pocos y tenemos títulos. Claro, pero somos pocos, pero digamos en estos círculos que estamos hablando. Yo que voy a ir a la presentación del libro de fulano, si mira vos, éramos vecinos, claro, el que jugaba mejor era el hermano. Pero, por ejemplo, yo no sé si en el Parque Posada, que hay 10.000 personas, si no podría haber un ciclo de poesía ahí, digamos, donde están viviendo más de 10.000 personas, digamos, en esa. Y sin embargo, no lo hay, digamos, ¿no? No sería imposible. Hubo un momento en que hubo torneo de ajedrez, que tampoco es una cosa demasiado demandada. Lo otro podría andar. El asunto es atreverse. Claro, entonces digo, de última estamos como enfocados siempre en estos, atención, que yo creo que mantienen viva la llama también, ¿no? Vamos a decir, ¿no? La ronda de poetas, los ciclos, ¿no? Caramelos y pimienta, y otros que hay, digamos, mantienen la llama aquí, digamos, sistemática, digamos, ¿no? Pero insisto con la idea de pasar el Miguelete, por ejemplo. Sí, yo en realidad pienso que no hay real interés, me parece. Y no se han juntado las fuerzas para que suceda algo más masivo. Y la palabra masivo es media peligrosa, porque también, ¿por qué la poesía tiene que ser masiva y tiene que llegar a todo el mundo? Y bueno, también hay como un pensamiento de lo que de los poetas mismos que es una tarea menor. O de asumirse, digamos, el aislamiento, asumir, digamos, que hay que ser duros y hay que bancarse el aislamiento. Bueno, en el caso del sitio de poesía, obviamente vos generaste Lo que vendrá, que era una revista y que era una edición artesanal de poesía, donde sacaste libros, por ejemplo, Okusai, nada menos, de Bocha Benavides, que para mí yo no lo había leído y representó la posibilidad de leerlo, porque yo no lo había leído. ¿Me explico? Y digo, estamos hablando de uno de los mejores libros de Bocha Benavides. Y eran libros editados por vos artesanalmente. En este caso es una revista que también es artesanal, donde la vas a presentar ahora en el Museo Nacional de Artes Visuales, y donde la pregunta es, para la gente del interior, ¿se puede comprar a través de Facebook? ¿Cómo es? Sí, eso siempre es complicado, el tema de la distribución. Y también ahí completo un poco de las preguntas anteriores. Sí. La distribución es complicadísima dentro de Montevideo y más para el interior. De repente es más fácil llegar a mandar algo a Buenos Aires que mandar a... ¿Ah, sí? Sí. Pero por correo hay que mandarlo, ¿no? Sí, claro. De Hábitat. Sí, por encomienda, de repente. Pero bueno, sí, los contactos están en la web, ahí nos ponemos en contacto. Lo que sí es más fácil que llegue de repente es la digital, ¿no? Claro. ¿Y cuánto cuesta cada ejemplar? 150 pesos. 150 pesos, perfecto. Sí. Hay que decir, no lo dijimos, que Álvaro Ojeda escribe, el poeta Álvaro Ojeda, novelista también,
sobre un libro de Tatiana Oroño, el último libro de horas, ¿no? Que es un libro diferente de Tatiana Oroño, ¿no? No es poesía en verso. Es cierto. ¿No? Es su autobiografía poética, según dice en el libro. Ah, sí, es una Sí. autobiografía poética. Sí. Es digamos de prosa poética, puede decir, ¿no? De alguna forma. ¿Y qué iba a decir también? ¿Y qué más trae esto? ¿No? Y bueno, ruta de los escritos. por ahí andaría. Ahí andaría, ¿no? Sí. Yo quiero Sí. resaltar... Ah, algo. perdón, a mí me faltó porque hay me lo había comentado Lucía del Bene, Es cierto. que Ajá. para ella era algo muy Es importante. cierto. Quiero comentarlo porque Lucía del Bene es una poeta vinculada, bueno, a la Coqueta editorial, la editorial La Coqueta, junto con María Laura Pintos Noble, y Lucía del Bene es profesora de literatura en los liceos también y está haciendo ahora un máster o un doctorado. Y ella me decía que se había impuesto a tener una sección, digo, obviamente Diego Cubelli se la había facilitado dentro del sitio de poesía, para analizar poetas de uruguayos y uruguayas, ¿no? Actuales, contemporáneos. Que no hay tampoco crítica de poesía actual y contemporánea. Hay muy poco. Está muy difícil en lo que llamamos prensa grande. Vos fíjate que diarios capitalinos con suplemento cultural queda uno y ya no es lo que era. Claro, sí. Y estamos hablando del país cultural, Sí, en sí, este sí. caso, ¿no? Con Onda Pena lo digo, ya no es lo que era, pues digamos, tiene un número mensual y actualizaciones de muy pocas notas cada viernes, solamente digital. En digital. Y también dentro del país cultural no hay muchos especialistas en poesía. Es que se hace muy difícil darle la vida. Se hace muy difícil. Sos vos, Juan, y digo, y si yo tuviera que pensar en críticos de poesía, pensaría en Gerardo Ciancio, y no hay, bueno, debe haber un poco más, digo, pero digamos, a ver, nos llegamos a un media docena. No, pues capaz que si buscamos, tú fíjate, por ejemplo, este trabajo más de un formato más breve, ahora me vino el coágulo, este hombre de los poemas encontrados, que hacía los cruces, Roberto López Belloso. Sí. Ah, que ese lo trabajo hace de está Brecha, haciendo de los Brecha, cruces hace de poesía, cruces. es muy orientador para el lector Sí, de acuerdo. sobre qué leer. No, hay unos cuantos más. El problema es el espacio en los medios. Y sobre todo para pensar en cosas como que alguien se tome el trabajo de escribir una reseña, de conseguir el libro con cierta periodicidad. Pero si alguien hoy día espera a vivir de reseñar poesía, no, eso frito está claro. va. No, es obvio que la crítica En la diaria hay varios. Sí, perdón. Yo sé, Gerardo Ferreira está, y Francisco Alves Francese también ha hecho alguna cosa también. Debe haber algunos más. Sí, es cierto. En el caso de Lucía del Bene, en Sitio de Poesía, analiza el último libro de Claudia Campos. Exacto. ¿No? Y esta columna, lo que tiene la particularidad es que va a resaltar una visión femenina sobre la poesía. Ah, va a hablar de poetas mujeres. Que no es feminista, es femenina con su visión. Y sí, van a ser poetas mujeres que a medida que vayan publicando libros los va a ir reseñando. Se llama El cuarto de Virginia, obviamente de Virginia Woolf, cuando decía que para ser escritora hay que tener un cuarto, ¿no? El cuarto propio para poder, ¿no? Alejarse de la casa. Y bueno, en este caso, lo de Lucía del Bene se llama El cuarto de Virginia y habla de este libro Jardín Interior, que creo que es un libro que salió con una edición cartonera, ¿no? Salió en la propia cartonera. En la propia cartonera. Esa es también otra editorial que ha sacado ¿cómo es? Libros de poesía. Sí. Hay que decir que los puntos de venta de esta revista, aquí lo dicen, son Parison Libros, que está en Colonia, esquina Tristán Narvaja, Colonia 1822, en la librería Purpuria, que está ahí en la Plaza del Entrevero, hermosa librería, en Positos Libros, que está en la Avenida Brasil, esquina Brito del Pino. Ahí está, ya sé cuál es, Positos Libros, no me acordaba. Y después está en La Lupa, bueno, en Peatonal Bacacay, ahí entre Sarandí y Buenos Aires, y en librería Diomedes, que es Boulevard España, esquina Joaquín de Salterain, ¿no? Esos son los lugares donde están, Sí. ¿no? Algo más, y bueno, Sí. Yo, queda más que lo haga con Diego presente, pero lo que quería resaltar es la amplitud de la idea de Diego, porque es plurigeneracional, porque es abierta en términos de estéticas, se cruzan muchas cosas, que eso también es un valor.
Porque a veces entre diversos grupos de un momento de la cultura, o más específicamente de la poesía en una determinada sociedad, puede haber capillitas separadas, seguro, como decía Rodríguez Monegal, sí. que no dialogan entre sí. Y este tipo de instancias me parecen buenas. De acuerdo. Hay que decir algo que yo no lo comentamos, es que para apoyar la revista también se puede haber un plan de suscripción que es pagar 400 pesos para recibir de forma trimestral, ¿no? No, eso no es así. No, eso es un anuncio, que ya que estamos, lo pasamos. Bueno, postal de poesía. Perdón, postal de poesía, no es sitio de poesía. Esto es lo que hace... Eso es lo que hace Diego Techera. Exactamente. Pero fíjate que ahí vos ves la muestra de la amplitud, es decir, se trata de apoyar todo lo apoyable en materia de poesía uruguaya. Hay un aviso de la, ¿cómo es? De la Coqueta, ¿no? Sí. Editorial, un aviso de Ático Ediciones de Mebra Alguarilia que está dedicado exclusivamente a la poesía, y hay un aviso también, bueno, de Maca, del Club de Yaugurú, Y de civiles y letrados, y también de postal de poesía. Yo me imaginé con sitio de poesía. Obviamente está la Fundación Nancy Bacero. Disculpen el error gigantesco, pero bueno, uno es así. No, pero terminaste propagandeando algo bueno. Claro, es como Maradona, que erró el penal para mostrar que era humano, ¿no? Una cosa así, ¿no? No podemos decir que es así. Y incluiste, Diego, al final a Nicanor Parra, digamos, lo que se llama el retiro de tapa, en la contratapa, una serie de fotografías de Nicanor. Sí, eso fue un homenaje simple. Simple. Hay que leer a Nicanor Parra, digamos, en la lectura uruguaya. Yo no sé si ha habido mucho análisis de Nicanor Parra desde Uruguay, pero estaría bueno. Yo me acuerdo que el Bocha decía, hablando de Benedetti, que los poemas de la oficina existían porque había leído los poemas y antipoemas. Los poemas y antipoemas, sí, es posible. Bueno, Diego Rodríguez Cubeli, Juan de Marsilio, la revista Sitio de Poesía, en este caso es la número 2, ¿esto va a ser mensual o trimestral? Trimestral, la número 2, que se presenta en el Museo Nacional de Artes Visuales este sábado 17 a las 18 horas. Puntual, amigos, va a haber música, va a haber poesía y no sé, capaz que hay empanadas también. Gracias por estar acá en la máquina de pensar. Muchas gracias por eso. Ya está amasando Diego Rodríguez Cubeli las empanadas. Seguro. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. En nuestra sección, cuando pasa por la voz, la sección para leer poesía y narrativa, vamos a escuchar los poemas de Fernando Ainza. Clima húmedo. Regresé del sur hace unos años. Olvidé la humedad en un armario, lo cerré a cal y canto, ligeramente desmemoriado. Del aire seco hago ahora riguroso calendario, que observo con atención, aunque el cierzo lo desmienta de tanto en tanto. Trastorno de la emoción que me procura su soplo inesperado, confluencia de vientos sin gobierno que descienden por el valle del Ebro para morir en una esquina de Montevideo. Pampero y cierzo, ¿ha sido mi destino estar sacudido tan luego por estos vientos? Idéntica fase inicial, la ráfaga intensa, descenso brusco de temperatura, el modo que tienen ambos de enervarnos, impaciencia del gesto con que los soportamos. Mas luego, aquel lejano pampero llena de vapor el aire, asciende la presión atmosférica, se diferencia en húmedo seco y se pierde en nubes de polvo o en la esperada lluvia en el mejor de los casos. El viento cercio de la Hispania citerior descrita por Catón el censor, reseca el aire. Lo dicen activo y animoso, aunque irrita su persistencia, el duro quemar de las plantas su temprano brote. Lo dicen perecedero, aunque el poeta David Mayor nos asegura, el cierzo nunca huye, a los días silba de nuevo por los ribazos, depredador con la tez del desierto encima. A limpiar las costumbres vuelve, el itinerario de los viajeros cambia. Con los años lo prefiero, me aguza el ingenio que provoca. Lo siento en Zaragoza, lo respiro en Oliete. ¿Se llama esto integrarse o es pura resignación?
Del clima húmedo añoro la empalagosa omnipresencia de su agobio y cristales empañados, el sudor con que acompañó mi juventud de ventanas abiertas al río mar, el cuerpo desnudo sobre la sábana tibia del verano, el frío penetrante de un invierno de bombillas callejeras oscilando en una esquina mal iluminada, donde se pierden amigos y recuerdos, y a donde acudo ahora buscando desentrañar su esencia antes que la niebla del olvido lo disuelva todo. De vivir la humedad desde adentro. Se trata ahora de hablar del tiempo sometido al clima, hacerlo con ese margen que otorga la irregularidad de la zona templada húmeda, de la que es característica tibieza, que no es blandura, aunque la erosión del alma sea cierta. Tiempo inestable se repite en esas tierras, un modo de evacuar definiciones que pueden parecer tajantes, aunque siempre parezcan adecuados, tan necesitados estamos de ellas. La rosa de los vientos gira su aire. Lo propio de nuestras latitudes es desbordar los límites climáticos según los fija el calendario, hacerlo mera referencia errática, dato invertebrado para darle al azar la fuerza inesperada que ni los dioses pudieran soñar. Cuando sopla el viento del norte, tan cálido y húmedo, siempre sediento, portando ese incremento de nubosidad y aire de baja presión con que se anuncia, los porcentajes se identifican, el aire se torna difícilmente respirable, y de estos aires nuestra historia reciente tiene triste memoria. Variantes de nuestra humedad. La memoria de un torrente desbordado. Otras veces la humedad es lo que queda, un resto. La memoria de un temporal o un torrente desbordado, la resaca barrosa y pertinaz de una crecida, los recuerdos que impregnan muros marcados por grafitis de un cielo desmoronado. Pasó el temporal, se saca o seca el barro, mas bajo la superficie soleada, engañosa y disfrazada, la humedad persiste. En realidad siempre estuvo allí, tenaz, agazapada. La triste alegoría de tu entorno. El poema: las sábanas húmedas esperan el contacto. En las mantas, frazadas las llaman por estas latitudes, y en las sábanas de la cama la humedad se solazan a esperarte. Con esa sensación de frío capcioso con que envolverá tu cuerpo cansado cuando busques el reposo. Lo hará como una caricia de la mano helada que cruzas en tu vida, con ese gesto condescendiente del cariño que sólo permanece en el recuerdo. Comenzará la blanda lucha que se prolonga a lo largo de la noche entre tu cuerpo y esa textura donde la humedad encontró refugio. Poco a poco te harás un hueco de tibieza en el que, agazapado, las rodillas hacia el pecho, feto replegado sobre ti mismo, temiendo estirar los pies hacia esa zona a la que no han llegado, donde la humedad señorea invicta todavía, esperando el contacto de tu piel, espacio que antes ocupaba ella, la esposa, con su cuerpo, cuya ausencia respetas no durmiendo de su lado. Y por último, el clima húmedo buscó mi garganta. ¿Hay algo más deprimente que una bufanda? Durante años me resistí a usarla. Sin embargo, el clima húmedo buscó mi garganta, inflamó la laringe y me hizo cosquillas en los pulmones. Por eso ahora, cuando he viajado al sur en invierno,
Llevé una de lana anudada al cuello, tejida por mi madre. He perdido aquella orgullosa vergüenza de mi juventud, la resistencia a portar lo que llamaba el estandarte de la vejez, y he cedido el culto al culto de la memoria de las manos que la tejieron. Como decía Lezama Lima, se ingresa a la edad adulta cuando se pierde a la madre. La suya murió cuando tenía casi 70 años, como la de Jorge Luis Borges, madres prolongando la infancia imaginaria de sus hijos. La buena literatura lo agradece, aunque desde hace 12 años, 3 de octubre de 1998, yo también ingresé a la edad adulta, mientras sentía que mi prolongada infancia de muy poco me ha servido, por mucho que envuelva mi garganta con el producto de sus manos. Un regreso tal vez definitivo. Humedad de un calendario caducado, humedad fruto del descuido, una prolongada ausencia, agravan las circunstancias de un clima propicio al deterioro. Volviste después de años en que erraste fuera de esta tierra y abriste el armario para encontrarte la humedad fermentada en el apogeo que le ha propiciado tu ausencia. ¿O es que has vivido siempre en la desidia de tu propio olvido, sin vaciar nunca los estantes que te rodean, dejándolos librados a sí mismos, resignado a ese aire cargado que está en el ambiente, al vaho que empapa las ventanas y resbala por los vidrios, condensado en las gotas del estado líquido recuperado gracias a tu indiferencia mal ventilada? Resignado te dices que esta humedad de adentro, esta emanación del propio interior de tu hogar de antaño, tal vez no sea más que adaptación estratégica de ese estado general que lo empapa todo, la triste alegoría de tu entorno. Por eso te propongo, cierra el armario a cal y canto y emprende el retorno a la terca sequedad de tu presente. Es inútil combatir esta humedad del pasado, te repites a modo de consuelo. Más vale resignarse al lento descomponer que sugiere en el dibujo arbitrario de sus huellas. Aceptar el irreversible final que todo destruye, no por usura ni por desgaste, sino por ese impregnar progresivo del que sólo ella tiene el secreto, ese tiempo sin vuelta atrás, por mucho que lo pretendas. No sólo roe las paredes desde sus entrañas, empapa las maderas, sino la voluntad y el empeño con que habías decidido regresar a tu país a renovar el contrato de tu juventud. Debías desterrarla, sacarla, secarla de raíz de tu pasado. Duro, inútil ha sido el combate. Te dijiste antes de iniciar el regreso, tal vez definitivo, al clima seco de tu presente. Gente, se terminó el programa, La Máquina de Pensar, estábamos escuchando a Fernando Ainsa, y nada, el lunes continuamos aquí por Radio Uruguay, que lo pasen muy pero muy bien.